Pues hoy, las 7:01, es el día de los santos de Calahorra, de donde viene mi apellido, San Emeterio y San Celedonio, que son los santos de Calahorra. Y eran de Santander, son patronos de Santander y de Calahorra. Eran muy buenos, eran soldados, y como no renunciaron a su fe cristiana, pues se cortaron la cabeza, que es una manía que tenían los cristianos. Bueno, mejor cortarle la cabeza que echarlos a los leones y esas cosas. Y eso fue el crimen a orillas del río Cidacos, que está justo a las afueras de Calahorra, una ciudad mucho más grande que en aquella época. Y entonces ahí se levanta la actual catedral, que es muy bonita, la catedral de Calahorra, y que les invito a visitar. Así que felicidades a todos los emeterios, mi abuelo se llamaba Emeterio, y a todos los celedonios, especialmente de Calahorra, y a todos los santos y los santos y de los santos, que todos venimos del mismo sitio. Bien, ¿y cómo está el tiempo? Pues el tiempo sigue en Baleares horrible, porque siguen las heladas y el viento encima, por si faltaba algo, viento en Mallorca, en esas carreteras escarpadas, camino del norte de la isla, que es tan bonito, con unos 600.000 ciclistas por delante, y no poder pasar. Tú ves que el ciclista no cae y que tú empieza a hacer el coche un movimiento raro, medio espasmódico. En fin, tengan muchísimo cuidado. Las temperaturas, pues bueno, empiezan a subir un poco. Hasta la semana que viene no cambia de verdad tampoco mucho, ¿eh? Estamos en marzo, que es una de las épocas quizá la más fría del año, porque además nos pilla a todos delicados y las casas heladas. En Madrid nos iremos a 11 o 12, la máxima otra vez Santa Cruz de Tenerife. Ahí va a haber un conflicto. O sea, va a haber un conflicto porque Las Palmas, aunque, en fin, sea lo que sea, pero no puede ser. Están en la misma latitud prácticamente. Bueno, pues nada, Santa Cruz de Tenerife, 24 grados. Y la mínima, hombre, vuelve León, que llevaba una época trasconejado allí, ha tenido épocas de oro, también épocas de corrupción. Cuando robó el termómetro, subió el termómetro arriba a un observatorio en las afueras de la capital y dio la mínima 3 meses seguidos. Yo lo denuncié vigorosamente en la COPE, porque claro, para Teruel y Soria y tal era un agravio continuo. Y al final los hosteleros fueron al alcalde y decir, ¿pero qué has hecho, hombre? ¿Pero tú estás tonto o qué? ¿Pero no te das cuenta que como todos los días damos la mínima y salimos en la tele con nieve y heladas y tal, y venga de postales, la gente no para aquí y se va directamente a Orense o a Santiago? Que te estás cargando la hostelería por salir en la tele. Así que bajaron el termómetro a la capital, donde tenía que estar, y ya volvieron a una zona, pues, sí, digamos, fría, pero razonable, es decir, sin abuso. ¿Qué habían hecho? Comprar al árbitro, que es el termómetro. Si está todo inventado. Bueno, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a contarles uno de los sucesos, no por previsible, menos hirientes para la sensibilidad común. Que el socio de la ETA, el socio del golpismo catalán, el que ha eliminado el delito de sedición para que los golpes de Estado salgan gratis, el que ha limitado a la nada el delito de malversación de fondos públicos, el que ha subido hasta 17 veces las cotizaciones sociales de las empresas, el que no deja de anunciar impuestos especiales, todos ellos ilegales, lo serán, ilegales, todos ellos delictivos y delictuosos, mientras el gasto público se ha disparatado de una manera monstruosa. Y al mismo tiempo la deuda pública, más gasto público de una manera elefantiásica. Y al mismo tiempo la opacidad en las cuentas es absoluta. Es decir, aquel al que podemos señalar sin ninguna duda como el peor enemigo que ha tenido España en siglos, que se llama Pedro Sánchez, acuse a alguien, a un particular, por llevar la sede social de su empresa, que no es solo suya, que es de los accionistas, que no está comprometido, dice, con el país. Pero tú, ¿de qué país eres, Pedro Sánchez? Tú eres del país de la ETA, del país del golpismo catalán, del país del Tito Berni, eres del país del marido de la señora de la Guardia Civil, que esta es otra. Aún no ha terminado un escándalo del PSOE y ya tenemos otro.
¿De qué país eres? ¿Eres del país del Barça, del país del Colegio de Árbitros, del de Medina Cantalejo, cuanto más lejos mejor? ¿De qué país eres tú? ¿Eres del país que no acepta que exista oposición? ¿Eres del país que hace que vayan los periodistas de rodillas allí ante tu trono a hacerte preguntas obsequiosas? ¿Eres ¿De qué país eres tú? ¿Del país que está destruyendo el medio ambiente en España, colocando molinillos y placas solares con la ayuda, eso sí, de tus secuaces y centuriones autonómicos? ¿Cuál es tu país? Una vez, Patxi López a alguien le dio una pregunta que era inteligente, que decía, ¿pero tú sabes qué es una nación, Pedro? Por supuesto no lo supo contestar. Concepto discutido y discutible, dijo su padre político, que es José Luis Rodríguez Zapatero. Padre putativo, digamos. Luego está el padre político, que es el de la Sauna Adán. ¿Qué nos sabrán en esa familia de corrupción, prostitución y grabaciones ilegales? Según Villarejo, todo. Porque en Saunadán, en la calle San Bernardo, la sauna gay más grande de Europa, al menos hasta hace pocos años, tenían cámaras para grabar a los diputadas, diputades y diputudos. Y ahí lo grababan y luego los chantajeaban. ¿Les suena? Bueno, pues este tío tiene los santísimos dídimos de hablar de compromiso con el país. ¿Pero con qué país? ¿Pero tú de qué país eres? Pero si tú eres del país del golpe de Estado, si tú eres del país de Otegi, tú eres del país de Jonqueras, tú eres de Cocomocho. Pero ¿de qué país hablas? ¿Del país donde no se puede estudiar español? ¿Del país donde te majan impuestos? El mayor esfuerzo fiscal de toda Europa se hace en España. ¿Del país donde están cerrando miles de autónomos cada semana? ¿Del país donde no se puede trabajar? ¿Del país que ha inventado el trabajo en paro? El fijo discontinuo. Dice, si es fijo, ¿cómo puede ser discontinuo? Bueno, eso es lo que has inventado tú, que consiste en tener un trabajo fijo, pero eso sí, 11 meses discontinuo. Este sacamantecas, este embustero, este tío que ha elevado la corrupción a crimen de Estado, este tío cuya mera presencia en la política es una ofensa a los españoles, este tío se permite afrentar en público, en una rueda de prensa con una representante de otro país, a un ciudadano español que paga sus impuestos aquí, porque su empresa huye, como van a huir todas, si esto no acaba rápido, como van a huir todas, como huyeron de Cataluña, del golpe de Estado, huyendo del golpe fiscal de Sánchez. Porque vivimos en un estado de terror fiscal y de perpetuo golpe de Estado tributario. Pero si estáis todos los días insultando a los empresarios, si cuando no insultáis a las grandes superficies, insultáis a Mancio Ortega por dar dinero suyo, personal, para la lucha contra el cáncer infantil. Pero si estáis todos los días hablando del capitalismo despiadado, bueno, pues cuanto menos capitalistas mejor, ¿no? ¿En qué quedamos? ¿Es malo el capitalismo o es malo que se vayan los capitalistas? Ah, que el capital es el vuestro. O sea, vosotros sí os hacéis un capitalito. Vosotros robáis a manos llenas. No inventasteis el delito porque era algún esfuerzo. Y el esfuerzo intelectual no es lo vuestro. Pero yo estoy verdaderamente atónito, no conozco un caso similar, pero ni siquiera en Zapatero. O sea, nadie, ningún presidente del gobierno de España va afuera a hablar de un ciudadano particular. ¿Y de qué es muy rico? Hombre, pues algo habrá hecho. Desde luego, más que Pam, más que Irene Montero, más que la mitad del Consejo de Ministros, más que el ministro de Cultura, que no pasó de primero de carrera, más que la ministra de Educación, que no acabó una carrera como Dios manda, más que la mitad de ese inmenso Consejo de Ministros que no sabe hacer la O con un canuto. Pero, ¿de qué va este sujeto? Este sujeto va de lo que sea, le da igual. Pero como le tuerzan el aparejo
porque es un mulo. Como le tuerzan el aparejo, te pega unas coces. Esto se irán enterando los señores del IBEX 3,5, cómo las gasta este sujeto. ¿Se acuerdan cuando iban todos a reírle las gracias? Ahora ya no les ríe ninguno. Ah, ¿qué os creéis? ¿Que eran gracias? O sea, lo primero que quiere un gran empresario español es llevarse bien con el gobierno. Lo segundo, llevarse mejor con el gobierno. Y lo tercero, no llevarse mal con la oposición. Luego hay casos extremos de talento. Decimos Amancio Ortega, pero podríamos decir otros, que además lo que ganan, una parte de ello, que es suyo, que se lo han ganado, pues lo reinvierten en la sociedad, vamos, lo regalan. Por ejemplo, Del Pino, al quien insultó ayer el Zampano, pues tiene una fundación de estudios, Rafael Del Pino, que es una fundación excelente, y hace estudios, y hay gente que trabaja allí, y hace papeles, y cómo va la economía, y cómo mejoraría. Pero no hace falta ni siquiera que hagan charities, que dicen los cursis ahora, que como no es todo lo que no sea pichinglis es antiguo. No, o sea, Mercadona ha creado 90.000 puestos de trabajo y ha creado un montón de almacenes donde la gente que quiere va a comprar. El Corte Inglés, desde tiempo inmemorial, bueno, inmemorial, pero nos acordamos, cuando eran dos señores asturianos de origen que eran pues el Corte Inglés y Galerías Preciados. Pepín Fernández ya olvidado. Bueno, ¿qué hacen? Pues hacen un bien a España. Te permiten entrar a comprar muchos sitios, muchas cosas que a lo mejor pues en Teruel no tenías. Y al ser una cadena los tienes. Y dice, ay, el pequeño comercio. Hombre, a mí dame un comercio bueno. Me da igual que sea pequeño que grande. Y déjame elegir. Todo lo que aumenta la oferta y abarata la calidad de los productos y mejora la calidad de los productos es bueno. Esa es la aportación. Dice, ¿usted qué ha hecho por el país? Yo he hecho una empresa que tiene 70.000 empleados. ¿Y usted qué ha hecho? Aparte de traicionar a España. Pues va el tío y presume como si diera coces. No hay ninguna diferencia, y lo dije hace tiempo, ninguna diferencia en el discurso de los socialistas y de los comunistas en España. Ninguna diferencia. Da igual escuchar a Nadia Calviño que a Cristina Kirchner. Es lo mismo. El discurso político del poder en España es un discurso comunista de cabo a rabo, con ribetes especialmente siniestros, ya pues las cosas de género y todas estas, y la memoria y lo trans. Vamos con lo de ayer, pero al mismo tiempo que este presume de país, resulta que no permite que en el Congreso de los Diputados se investigue al Tito Berni, que es el modelo de corrupción del partido de Zampano. ¿Qué es Tito Berni? Pues un socialista corrupto típico, como en su día Luis Roldán, como Chávez, como Griñán, como tantos y tantos corruptos que diría Pepiño él mismo un ejemplo. Es el partido de la corrupción, el partido de los golpes de Estado, el partido de no respetar jamás la ley, el partido de hacer la trampa sobre la ley. Si Medina Cantalejo no vota al PSOE, me llevaría un disgusto. Vamos a recordar lo de ayer. Pedro Sánchez continúa con su gira europea para preparar la presidencia española de la Unión Europea. En las últimas horas ha pasado por Irlanda y Dinamarca, y en ambos países, ante las autoridades irlandesas y danesas, se ha visto obligado a pronunciarse sobre las dos polémicas que centran la actualidad en España: el caso mediador y el traslado de la matriz de Ferrovial a Países Bajos. Sobre el primero de los casos, el presidente del Gobierno continúa limitando la trama corrupta al Tito Berni. Además, insiste en que el Partido Socialista ha actuado con rapidez. Mientras tanto, ya son 5 los diputados socialistas que han reconocido voluntariamente haber participado en las cenas del exdiputado Curbelo, y otros tantos anuncian acciones legales contra el mediador. El Congreso de los Diputados tendrá que decidir si da permiso a la policía para registrar el despacho del Tito Berni después de que así lo haya determinado el fiscal. Tal y como les está contando Libertad Digital, la Guardia Civil rastrea posibles bienes del general Espinosa en África. El general continúa en prisión. Desde el Partido Popular, que promueve una comisión de investigación, quieren saber si la Fiscalía está torpedeando el caso. Por otro lado, Carolina Darias
Arrimadas, candidata del PSOE al Gobierno de las Islas, habla ilusionada de la campaña electoral. La escuchamos junto al presidente Pedro Sánchez y al popular Elías Bendodo. Lo diré claramente. Cuando hay una acción por parte de un responsable político que no corresponde con los estándares de ejemplaridad que se le exige por parte del Partido Socialista, la acción es clara, es rotunda, es inmediata. Es expulsión del partido y retirada del escaño. Me gustaría que el resto de partidos políticos hicieran lo propio. ¿Ha dado instrucciones el Gobierno a la Fiscalía General del Estado para que torpedee y entorpezca la investigación de este caso? La Fiscalía, en contra del criterio de la jueza, ha permitido que salga en libertad el principal sospechoso, el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, el Tito Berni. Bueno, ya hemos dicho a ese respecto y me he pronunciado claramente, tolerancia cero contra la corrupción, pero entenderán que la campaña electoral ya estamos inmersos en ella, lo entenderán. Vamos con la máxima ilusión, con la máxima determinación y vamos a por todas. Muy ilusionados con la candidatura, por lo demás, lo que siento es una gran repugnancia. ¿Pero una repugnancia ante quién? Como no saben hablar, dice repugnancia. La repugnancia que yo tengo es ver a este partido de ladronazos. Los dos mayores ladrones en la historia de España se llaman Juan Negrín e Indalecio Prieto. Indalecio, como Soalecio, el de Almería. Lo cuento en memoria del comunismo. Uno robó todo el oro del Banco de España y se llevó una pasta, porque además tenía unas costumbres que ríanse ustedes de Ramsés y sombras. O sea, la costumbre de Negrín, al que algunos se empeñan en lavar, el sicario de Stalin en España, en la Guerra Civil, al que robó la mitad de lo que había robado Indalecio Prieto, todo un yate de cosas robadas, yate Vita, y con eso vivió en México tan ricamente repartiendo. Negrín llegaba a cenar 3 veces y era tan putero, como se dice vulgarmente, que una de sus fuentes de información era una prostituta muy guapa y enormemente gorda, que tenía mucho éxito en la capital de España. Y la compartía con Tedeschini, que era el nuncio de su santidad aquí en nuestra pobre patria. Porque en el Vaticano siempre ha habido mucho golfo. Ha habido santos, no digo yo que no, ¿verdad? Santos y sabios. De hecho, antes de este Papa malhadado, pues hemos tenido un santo y hemos tenido un sabio. Ahora, cada golfo antiespañol que tiembla el misterio siempre ha habido, siempre. Roma veduta, fede perduta. Me enseñaron a mí en la COPE con mucha razón. Eso me decía don Bernardo: Federico, recuerda Roma veduta, fede perduta. Y una frase definitiva: de Roma viene lo que a Roma va. Es decir, ¿qué dice Roma? Lo que le dicen los de aquí, que va a decir Roma. Porque sabe Roma lo que pasa en Hospitalet de Llobregat. Nada. Que hay obispos satánicos que se casan con pornógrafas. Pues ¿qué sabe Roma? Pues lo que le digan. Qué bien va todo en Cataluña. En Cataluña se permiten misas con urnas. Se han permitido misas con urnas al lado de urnas golpistas, al lado del altar. Bueno, pues esa es la cuestión. Pero compartía con el representante vaticano, pues bueno, debe ser un pendón celebérrimo, y de simpatías izquierdistas, porque todo lo que le contaba el del Vaticano, que hablaba con los del debate, con los de la ceda, los que iban a misa creyendo que estaban en loor de santidad, pues ahí se lo contaba Negrín, el sicario de Stalin. Hoy publica el diario El Mundo que los 5 de la segunda cena estaban en la primera. Dice, un caso, dice, pero ¿cómo que un caso? Pero si los 2 presidentes del PSOE, que más tiempo han estado, dejó aparte al pobre Ramón Rubial, que no se enteraba nunca de nada, por eso lo hicieron presidente. Chávez y Griñán fueron presidentes del Partido Socialista. Chávez y Griñán, que han presidido el mayor robo a mayor escala de la historia de Europa, el de los ERE. El de los ERE de Andalucía, más de 600 millones de euros robados a los parados andaluces. Pero si ahora la presidenta es Cristina Narbona, de profesión surdesaladoras, que es un verdadero emporio de corrupción, con la excusa del cambio climático. Por cierto, otra aportación
del camarada Tamames. También está con el cambio climático y el alarmismo estratosférico. No, eso promete. Pero el problema de fondo, insisto, ¿cómo que un caso? Todos los casos que habéis tenido los habéis defendido, sin excepción, y este también. Hacéis como que perseguís a uno para tapar a todos los demás. ¿Pero qué pasa con el presidente de Canarias? Esta que dice que tiene repugnancia, ¿repugnancia ante qué? ¿Habéis echado al presidente de Canarias? No. ¿Lo habéis no sé, lo lleváis a los altares de Televisión Espantosa? Tampoco. Entonces, ¿en qué quedamos? Quedamos en que hacéis lo mismo. ¿Pero qué era don Ángelo? ¿Pero qué era el Milei con excursiones desde Baena? Pero si es que no hay puticlub que no hagáis rico. Es que tenéis un vicio tremendo. Hoy aparecen, luego viene Paco Rosell con Alejandro Covara, vienen hoy a la tertulia. Vamos a ver la historia del marido de la directora general de la Guardia Civil, la señora Gámez. Conexión con el caso Isofotón, que es uno de los casos de corrupción más escandalosos de Andalucía, que ya es decir, del socialismo andaluz. Hablar de socialismo y corrupción es una redundancia. El primer caso de corrupción en España, también socialista, siempre socialista, que copian además de los socialistas franceses, concretamente de los sindicatos, es el caso de las basuras de Alicante. Las basuras de Alicante, pues es la historia de siempre, pero copiaron la forma de hacerlo del sindicato socialista francés, que era la CFDT. Bien, cuando el socialismo francés era el esfío. Para esto tiene saber algo de historia y tener memoria. Pero sobre todo me acuerdo perfectamente que cuando estalla este caso de la basura en Alicante, que creo recordar que fue José Luis Gutiérrez, que en paz descanse, en Diario 16, que más ahí él le dio, porque claro, qué mal huele la basura de Alicante, es que el titular estaba hecho. Bueno, pues llega a Madrid y pillan una igual. Estaba ya de alcalde Tierno Galván, el que va de santo y era, bueno, como este papa de santo. Hombre, con más educación, quiero decir, con más cultura, pero en fin, más falso que un euro de papel de seda. Bien, y Alonso Puerta, que era concejal del PSOE, del Ayuntamiento de Madrid, denuncia la corrupción. ¿Y qué hace el PSOE? Echa a Alonso Puerta. Ese es el primer caso conocido, público, notorio en la capital de España, pasarela de virtudes y delitos. Pero ¿cómo que? Pero si es que Partido Socialista y corrupción siempre han ido de la mano, especialmente después de los 40 años de honradez, decía, 100 años de honradez. Recuerdo, ya era falso hasta en la transición se cumplían 100 años de este maldito partido que tanto daño ha hecho a España. Y algunos del PP lo quieren conservar y hacen gracias con ello. En fin, no quiero hablar. Bueno, sí quiero hablar, pero no toca. Y va y hacen un cartel gigantesco que aparecía Felipe González y ponía 100 años de honradez. Dando a entender que la UCD, que ha sido el partido más honrado que ha habido en el gobierno en España, no eran honrados, ellos sí. Pero todo era falso, empezando por las canas de Felipe González. Felipe González era el Puma en Basto. Era igual, José Luis Rodríguez, el Puma. O sea, salían unos pelos negros por ahí que parecía el hombre lobo. Tremendo, guapo pero lobo. Bien, pues entonces le pintó canas para darle así un poco de más empaque. Pilar Miró, que en paz descanse. ¿Cómo acabó Pilar Miró? Pues también la acabaron echando por un caso de corrupción, de comprar lencería con cargo a Televisión Espantosa. Y la verdad es que eran 4 perras para lo que luego ha venido, al lado de los ERE, del presidente del PSOE Griñán, del presidente del PSOE Chávez. Bueno, eso no es nada, claro. Pues le pintó, era falso todo. Por supuesto, debajo de 100 años de honradez, decían, y 40 de vacaciones, porque desde luego en el antifranquismo, del único que yo sé que estuvo en la cárcel por ser del PSOE, es de Miguel Boyer, que luego se hizo de derechas, con buen criterio.
Pero vamos con lo de Ferrovial. Ferrovial es una empresa que va a cotizar ahora en Nueva York y antes de cotizar, pues no puede decir que es que su sede fiscal está en España, porque España está bajo sospecha. ¿Cómo no va a estar bajo sospecha con estos ladronazos en el gobierno? El gobierno aumenta su nivel de crítica a Ferrovial y en concreto a su presidente, Rafael del Pino, al que está atacando en lo personal sin miramientos. En las últimas horas, varios representantes del Ejecutivo, entre ellos las vicepresidentas de Economía y Empleo, Calviño y Díaz, insinúan que las ayudas y contratos otorgados a la empresa se debieron a su posición privilegiada. Mientras tanto, Ferrovial prevé comenzar las cotizaciones en la bolsa estadounidense antes de que finalice el año y los empleados que así lo hayan manifestado han empezado a trasladarse a Ámsterdam. Escuchamos a Sánchez, a Yolanda Díaz y a Belarra. Y creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor del Pino. No es verdad. Yo he salido, recordarás, Ángels, que fue muy polémico para mi espacio político, dando las gracias a Inditex porque no se había acogido a un ERTE. He dado las gracias al sector financiero en mi país cuando hemos garantizado muchas cosas en un momento clave, por tanto ahí no me van a encontrar. No puede haber nada más antipatriota, creo, que aprovecharte de esas ayudas públicas cuando las cosas son desfavorables en medio de la crisis económica y después cuando ya las cosas te van mejor intentar aprovecharte y no pagar los impuestos que te corresponde, que es con lo que sostenemos los servicios públicos. Pero vamos a ver, Solerda, los servicios públicos se mantienen con los impuestos de todos los ciudadanos. Si Ferrovial tiene 40.000 empleados que pagan 40.000 impuestos, eso es lo que mantiene los servicios públicos, no tú, su inútil, que en tu vida has trabajado, ni sabes lo que es una cotización, ni has estudiado más que la psicología de Irene Montero, que debe venir en la solapa de medio libro. Pero tú de patriota, ¿patriota de qué? Si sois los socios de la ETA. Pero si sois los socios del golpismo catalán. Pero si sois los socios de las más de 10.000 empresas que han tenido que huir, de los que han promovido que miles de empresas se vayan y no vuelvan a Cataluña. Esta gentuza se atreve a hablar de patriotismo. Pero si vuestro patriotismo es el de Otegi, el de Cocomocho en Waterloo, pues Waterloo. Gentuza. Tu patriotismo es el de Caracas, el de Cuba, el de Nicaragua, el de Putin, que por cierto, defiendes con entusiasmo. En fin, vamos a conectarnos con el planeta, con Iberia. Iberia crece en el puente aéreo. Cada hora despega un avión de Iberia que une Madrid y Barcelona. Hasta 30 vuelos diarios desde las 7 de la mañana y hasta las 9 de la noche para que puedas llegar y volar. Iberia, cada día es el primer día. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Esto es Iberdrola. Por un momento he pensado que era otra cosa, que era Times Square. Estoy un día por Times Square, que iba a ver Cats. ¡Federico! Está lleno de españoles por todas partes, siempre nos ha gustado Nueva York. Pero esto es otra cosa. Pues esto es otra cosa, Federico, porque mira, yo no sé si en Times Square, viviendo en un cuarto, pueden disfrutar de esto, pero yo ahora vivo en un cuarto y cualquiera que viva en cualquier piso, en un primero, pueden disfrutar de energía solar, porque con Smart Solar de Iberdrola, si vives en una casa o en un edificio, puedes ser un afirmacionista y ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz y además sin inversión inicial. Además te gestiona todas las subvenciones y te compensan la energía que te sobra, así que ahora ya lo sabes, puedes cambiar a la energía solar con Iberdrola. Puedes conseguir toda la información en iberdrola.es o llamando al 924 24 24. 924 24 24. Bueno, vamos con la ley suelta violadores, que cada día suelta más violadores. Yo imagino que esto va a ser un grupo especialmente nutrido y elegido que se manifestará el día 8 de marzo. El Día de la Mujer Trabajadora, sexual, añadiría Tito Berni, pero que se manifestará, porque nadie puede estar más agradecido a toda la banda del Ministerio de Igualdad y al gobierno en general que los violadores, los pederastas y los agresores sexuales. Les ha venido Dios a ver, o sea, Sánchez. O sea, ya estamos en más de 700, camino de los 4.000. No va a quedar nadie
nadie en España, porque para eso han hecho esa ley, y la ley es para todos. En los juzgados italianos, aunque no siempre se cumple, ponen en mármol: la legge è uguale per tutti. Uguale, luego no tan uguale, pero aquí se cumple. ¿Y qué es lo que se cumple? Bueno, que ya 720 y algo llevamos hoy, que ahora ya pues iremos camino hoy de 750 para terminar la semana. Y el lunes, pues otro mogollón, para llenar las calles de violadores, pederastas y agresores sexuales que se manifestarán junto a Irene Montero, Pam Patapam, Yone Belarra y por supuesto todas las ministras del PSOE, en agradecimiento a que los han soltado o bien les han perdonado pues muchos años de pena, con asesinatos incluido. Pero bueno, ellos ven un violador, un pederasta y dicen: nosotros no hemos hecho una ley punitiva. Entonces, ¿para qué es una ley contra un delito? Si no es para castigar, porque punir, ellas no lo saben, pero significa castigar. Bueno, pues números actualizados. El Consejo General del Poder Judicial ha actualizado las cifras de los violadores y pederastas beneficiados por la ley del solo sí es sí. Desde el 7 de octubre y hasta el 1 de marzo, 721 agresores sexuales habían visto ya rebajadas sus condenas y 74 habían sido excarcelados. El último, ayer mismo, un marroquí condenado a 16 años y medio que ya ha abandonado la prisión de Alcázar de San Juan después de que le recortasen la pena en 3 años y medio. Ante el silencio de igualdad, el órgano de gobierno de los jueces ha acordado que actualizarán los datos periódicamente. Bueno, vamos con la maldita ley trans, que es la ley de mutilación de jóvenes y adolescentes sin vigilancia médica y sin conocimiento paterno. Repito, esta es la ley de la ablación del clítoris, esta es la ley de la amputación sexual, esta es una ley de Teherán, propia de Teherán, para convertir en mujeres o en hombres a homosexuales a los que la sociedad o ellos mismos pues le encuentran pegas o que no saben lo que les pasa. ¿Pero qué va a saber una cría de 14 o 15 años a la que le hacen bullying? Porque es más o menos machota, o es anchurosa, o es grande, o es pequeña, o es gorda, o es flaca, o tiene un ojo así o un ojo así. ¿Qué va a saber? ¿Qué va a saber? Bueno, pues ya lo sabe. En esta ley lo contamos ayer y lo explicó Rosana Laviada con la letra de la ley. Han agravado al publicar la ley lo que se dijo. A partir de los 14 no hace falta ni médico, ni psicólogo, ni psiquiatra, ni endocrino. Nadie. Bastará un comisario de género, que será un psicópata de estos que se empeñan que todo el mundo es trans, o debería ser trans, el que lo aconseje. Y luego, ¿y después? ¿Y luego qué? O sea, ya le han amputado los pechos, lo que le cuelga al varón o lo que no tiene la hembra, le han metido hormonas por un tubo, son cobayas. Lo que están haciendo con los trans en España, en todo el mundo, pero en España ha sido... Aquí, si llegamos tarde es igual, porque luego nos pasamos. Bueno, son cobayas. Nadie sabe cuáles van a ser los resultados en alguien tan joven, que no ha terminado siquiera su crecimiento, pero ni mucho menos. Hormonándolos, pero vamos. Nadie sabe qué va a pasar. Bueno, y ayer, en la Asamblea de Madrid, pues tuvo lugar un debate muy interesante y también lleno de hipocresía por ambas partes. Porque aquí las cosas como son. Yo digo que con esta ley, ahora sí, ya hay una ley de referencia, ya no hay excusa. Como no había excusa, estamos cerca de las elecciones, pues entonces ayer Vox y el PP fingieron un acercamiento, pero como Vox le ha declarado la guerra al PP, pues tampoco podía ser del todo. Y como Ayuso no le perdona a Monasterio que no votara los presupuestos, pues tampoco se lo iba a perdonar ayer. Total, espectáculo poco edificante. Los registros civiles han comenzado ya a tramitar los primeros cambios de sexo tras la entrada en vigor de la ley trans. La escasez de formularios y la huelga de letrados de la Administración del Estado ha entorpecido el proceso en algunas provincias. En Madrid el PP ha votado a favor de derogar la ley autonómica tal y como propuso Vox, pero acusa a Monasterio de equivocarse al registrar la derogación por la vía de urgencia y no por el procedimiento de lectura única, que es inmediato.
Hoy vamos a votar la derogación de la ley trans de la Comunidad de Madrid y esperamos contar con su apoyo para acabar de una vez con todas con una ley que desde hace demasiados años hace daño a las familias, a los menores, a nuestra sociedad. Les hemos dado tiempo para estudiar esta ley y ver las consecuencias que tiene. Hoy deben decidir de qué lado están. Nosotros vamos bien a abrir este debate y tomar en consideración su propuesta, aunque, señoría, llega tarde y, por tanto, tendrá que ser el Partido Popular en la siguiente legislatura quien elimine esta ley y la modifique por una más sensata. Bueno, hay Vigil, se llama Elisa Vigil, que es una cría de estas jovencitas que tiene el PP, que vamos, son tremendas, y le reprochó lo mismo que ha pasado con los presupuestos, lo mismo con las enmiendas, que todo es de qué lado están, pero luego no trabajan. Y le dijo esto. Vox se ha vuelto a equivocar y se lo tengo que decir, señora Monasterio. Hoy no se aprueba la proposición de ley de Vox. Hoy no se deroga absolutamente nada. Nada. Hoy estamos ante una toma en consideración que se está tramitando por el procedimiento de urgencia. Tal vez debería leerse un poquito más este reglamento azul que nos entregaron el primer día y haber solicitado, en vez de la tramitación de urgencia, la tramitación por lectura única. ¿Saben lo que ocurre? Que simplemente han reducido a la mitad los plazos. Si los cálculos no me fallan, las enmiendas finalizarían su plazo de presentación el 23 de marzo, justo cuando acaba la legislatura. Y ha puesto, es decir, bien, la humillación de la arrogante siempre es un placer. Cuando va dando clases de siempre, de todo, pues es que no se estudia el reglamento. Son sabios, como nacen sabios. La arrogancia de la aristocracia tiene esto. Ya lo sabemos. No lo sabéis porque no lo habéis estudiado. Pero ¿y qué le costaba al PP, que sí se lo sabe, haberlo hecho por ese procedimiento? Pues que están en guerra. Cuando el PP le declara la guerra a Vox, porque antes Vox se la ha declarado al PP, estas son las consecuencias. Sí se podía haber hecho por ese procedimiento, pero como Vox no se entera, está montando el gran número siempre, pues entonces lo hace mal. Como hizo mal las enmiendas, como quiso hacer ilegalmente lo de la presentación de enmiendas fuera de plazo, no se sabía el calendario. Como dijo aquí, luego se encampanó, pues el marido que salió a defender a la señora, pues ahí tiene la citación que le llegará en cuanto acabe la huelga de letrados, por faltarle respeto a una empresa privada. No somos Ferrovial, pero tenemos nuestro corazoncito. Pero el problema de fondo, cuando los dos partidos que deberían colaborar se pelean, porque Vox, y esto es Vox el que ha decidido que le conviene pelearse con el PP, hace lo que hace, que es no hace nada, es esto. Podrían haberlo hecho en tiempo. El resultado es prácticamente el mismo. Que estamos hablando de 2-3 meses que no se va ni a tramitar, porque ya se votó ayer, pues eso, cosas básicas, pero que anulan por completo la ley trans. Por ejemplo, ningún menor podrá ser objeto de mutilación. Para empezar, no está mal. No podrá haber ningún proceso que no tenga atención médica. No está mal. Es la negación total. Salvo el nombre trans, que yo creo que hay que quitarlo, pero en fin. Pero lo fundamental es que en la práctica, ¿por qué no se votó ayer? Pues porque primero Monasterio se puso chula. A ver si ustedes, ¿cómo habla ella? A ver si ustedes esta vez están con nosotros y votan a Vox. Y entonces votan a Vox y resulta que Vox no sabe lo que presenta para votar. Porque no se lo estudia. Porque hay cosas más importantes. Pero ¿por qué no lo hacen los que sí se lo han estudiado? Porque no se hablan. 2.600 millones en inversiones echados a perder porque Vox decidió no votar los presupuestos. Por cierto, ayer cundió la especie, pero yo no sé si es verdad, que ya me lo habían avanzado de parte de Ortega Smith. Yo dije, cuando lo firmen. Aquí propaganda ni hablar. No es que me caiga bien Almeida, todo el mundo lo sabe, Judas. Pero en fin, y dicen que podrían haber alcanzado un acuerdo contrarreloj para desbloquear todos los proyectos de desarrollo urbanístico de Madrid. Es así, ¿no? Estábamos pendientes de un segundo encuentro. Esta misma semana tuvieron uno en el que sí que hubo un acercamiento evidente entre las posturas de ambos. Bueno, pues el acercamiento, yo no soy la Celestina.
O sea, a mí me llaman de parte de... Bueno, llaman a Rosana, claro, yo no me hablo con nadie. Pero a la Rosana, no, que estamos, vamos a llegar a un acuerdo. No, cuando lleguéis al acuerdo, entonces lo contáis. O sea, vender ahora como una hazaña lo que habéis impedido antes, solamente porque ante todo la guerra contra el PP, no. No. Ni al revés tampoco, ¿eh? Pero ¿por qué hay un segundo encuentro? Pero ¿qué cosas más importantes tienen que hacer Almeida y Ortega Smith que el desarrollo urbanístico de Madrid para los próximos 20 años? ¿Hay algo más importante? No. Entonces, ¿por qué no se reúnen? Porque no les canta la malanga, que dicen en Cuba. Es así. En fin. Mientras tanto, bueno, pues el caso llamado mediador es un caso, es la corrupción del PSOE. Es el PUTISOE, pero si es que el PUTISOE reina en todas las comarcas, en todas las capitales, en cada pedanía, en el sur, en el norte, en el este, en el oeste, por donde vayas. Tienen una querencia por el putiferio y el cocainomerio, que es una cosa verdaderamente pasmosa. Pero claro, los presidentes autonómicos que se presentan a las elecciones están así. Sí, los presidentes autonómicos que se enfrentan a las urnas el 28 de mayo tratan de marcar distancias con los implicados en el caso mediador. Es el caso del extremeño Fernández Vara, que en busca de la reelección se muestra tajante contra la corrupción. Desde la Comunidad Valenciana, Chimo Puig asegura que los socialistas valencianos no tienen nada que esconder después de que trascendiera que el primer encuentro entre Navarro Tocoronte, que es el intermediario, y el general de la Guardia Civil se produjo en un restaurante de la ciudad. Mientras la candidata a la alcaldía de La Palma, la todavía ministra Darias, se muestra esperanzada. Les escuchamos. Yo dije ayer que los golfos donde mejor están es en la cárcel, indiscutiblemente, sean del color que sean y se llamen como se llamen. La Generalidad no tiene nada que esconder, ninguna cuestión. Yo creo que hay muchas instituciones valencianas que han contratado de distinto signo empresas que están en estos momentos en absoluta normalidad. Se ha hecho así. Lo que sí que quiero decirle es que no tiene nada que ver con la Generalidad ni en ese ni en otro. Ni en ese ni en altre cap cas. Bueno, ya hemos dicho a ese respecto y me he pronunciado claramente, tolerancia cero contra la corrupción, pero entenderán que la campaña electoral ya estamos inmersos en ella, lo entenderán. Vamos con la máxima ilusión, con la máxima determinación y vamos a por todas. Muy ilusionados con la candidatura, por lo demás, lo que siento es una gran repugnancia. No, al final se le escapa una G, es decir, repugnancia. La repugnancia es la que suscitan las listas del Tito Berni. Por cierto, Lambán, que no deja pasar un día sin hacer una fechoría. Recordarán ustedes, y además no lo voy a dejar de la mano, lo voy a perseguir, pero vamos, como el cólera antes de la vacuna. Lambán, ayer mentiste como un bellaco, como el bellaco que eres, a partir del caso de la ambulancia 24 horas que pedían para Orihuela del Tremedal y el entorno, los Montes Universales, que estás masacrando con tus amigos de Forestalia. Pidieron 24 horas y anuncia que esto ya está arreglado, que va a haber 24 horas. ¿En qué consisten las 24 horas? Hay 12 horas de ambulancia y otros 12 horas de voluntarios que podrán llevar en un coche corriente a los enfermos. Es decir, que en Orihuela y sus alrededores, en Bronchales, en Pozondón, en Guadalaviar, donde sea, ahí mejor que se pongan malos de día, porque si se ponen malos de noche, vendrá un voluntario con su coche no medicalizado, un voluntario que no es médico, que no tiene ni idea de lo que le pasa a un señor, no sabe si tiene un infarto o si tiene gases. ¿Qué va a saber? Es voluntario, tiene mérito en esos montes, enorme mérito, pero eso no es una ayuda. Y va el jeta de Lambán y dice que ya hay ambulancia 24 horas en Orihuela del Tremedal. Le faltó decir, no des más la paliza, Federico, hasta la muerte la voy a dar. Hace falta ser sinvergüenza. Pero para imponer el catalán sí hay dinero, ¿no? Para la ley trans sí hay dinero. Para la memoria democrática sí hay dinero. Para la ideología de género sí hay dinero. Y para Forestalia sí hay dinero. Gobierno de Aragón, Forestalia y corrupción. Bueno, pues mañana hay una concentración en la plaza de mi pueblo contra el miserable que encima nos toma el pelo.
Malo es que no te atiendan, pero que se burlen de ti, que es lo que hizo ayer Lambán, esto ya es el colmo. Y la panda de partidos o partidas que está en el gobierno, que son todos igual. El PSOE, el PAR, Podemos y la Chuntarara. Bueno, y ahora vamos con lo de ayer. Yo hoy propongo en El Mundo que Medina Cantalejo sustituya a Patxi López, que lo hará ventajosamente, porque es todavía más cara dura que Patxi López, y encima, pues es como un primo de los morancos que se hubiera reciclado, un sobrino de los del Río, ese aspecto regordío como que viene de muchas noches, de muchos años de juerga, encantado, que miente como respira y que le da lo mismo Juana que su hermana. Es el caso de la corrupción en Cataluña, que tiene al Barça como emblema. El Comité Técnico de Árbitros y la Federación de Fútbol han ofrecido una rueda de prensa conjunta para explicar el caso Barça. En ella han tratado de limpiar su nombre, asegurando que no existe ninguna prueba de deshonestidad entre los árbitros. Desde la Federación apuntan a que Albert Soler, el que fuera diputado del PSOE, además de exdirector general del Consejo Superior de Deportes con Zapatero y Sánchez y exdirectivo del Barcelona, conocía los hechos pero decidió no denunciarlos. Además aseguran que han iniciado una investigación interna para esclarecer lo sucedido. Precisamente el secretario general de la Federación, Andreu Camps, denuncia que hay un árbitro que no ha querido colaborar. Todo hace indicar que se trata de Estrada Fernández, el colegiado en activo que presentó una querella contra Enríquez Negreira, lo que paraliza las pesquisas de la Fiscalía al pasar a manos de un juez. Fernández no ha sido asignado como principal en el VAR este fin de semana, siendo la tercera vez que ocurre esto en las últimas 61 jornadas. El jefe de los árbitros, Medina Cantalejo, negaba que tuviera relación con ello e insistía en poner la mano en el fuego por sus compañeros. Yo soy nieto, hijo y padre de árbitros. Y yo no soy un corrupto. Y vosotros no sois corruptos. Y esto que ha pasado es una vergüenza, que hay que limpiarla a base de la honestidad que tantos años habéis demostrado. Y por supuesto, vamos a luchar hasta el final para que nuestro nombre quede como está y que cada uno quede en su sitio. Gracias. Sí, ¿y este qué ha dicho? Vamos a ver, Cantalejo. Diario Mundo Deportivo. Enríquez Negreira celebra que Medina Cantalejo haya sido elegido siendo un antimadridista notorio, tan notorio como regordío. Cantalejo canta de lejos, que es del Barça, eso es un dicho del Bernabéu de hace 20 años. La noticia es de hace 20 años, en el Mundo Deportivo. Y en el Mundo Deportivo, ¿quién elogia a Medina Cantalejo? Enríquez Negreira. ¿Qué dice que es el número uno de los árbitros que por sorteo le ha tocado un Madrid-Barça? Por sorteo. Allí en el Bernabéu casi queman el estadio. Y no porque jugara mal el Madrid y peor el Barça. No, porque los árbitros se han convertido en un objeto de escándalo. Pero lo escandaloso fue la rueda de prensa antes del Madrid-Barça. Es que no tenéis vergüenza. Pero ¿cómo que el Barcelona ha dado 7 millones y no hay ni un solo árbitro, ni uno, que haya pillado ese dinero? O sea, los de Barça son imbéciles. Le daban 7 millones a este para que se fuera con Tito Berni, ¿o qué? Pero Cantalejo, que eras el favorito de Negreira, ¿pero de qué vas, Nicolás? Pero ¿has visto con qué cara? Soy padre, hijo, no, y abuelo, y bisabuelo de árbitros. Da igual, eras el favorito de Negreira, el de los 7 millones del Barça. Y ahí está el Mundo Deportivo que lo demuestra hace 20 años, Cantalejo, 20 años. Y por cierto, esto que dijisteis, que es que esta denuncia paraliza, no señor, porque Estrada denuncia a Negreira, pero no al Barça. Al Barça lo debería haber denunciado la Federación. ¿Pero qué va a denunciar la Federación de Rubi, el amigo de Jerry Piqué, que le dio 40 millones para Cosmos? ¿Pero qué va a denunciar Tebas en la Liga si es el que le ha dado los árbitros del VAR a Roures, que es uno de los dueños del Barça? Si es que no cabe un corrupto más. Y encima presumiendo. Y se lleva 200 árbitros. Para haber llevado 2000. Si le pagas el viaje, en el futuro dirá, tú estuviste en la... Papá, tú estuviste en la rueda de prensa de Cantalejo. No, hijo. Es que aquí hay una foto. No. Es uno que se parecía a mí, ¿eh? Yo en eso no estuve, ¿eh? O sea, tu padre es una persona decente. De vergüenza. Parecía realmente pues una organización del PSOE, que es lo que son.
En fin, a la Mutua. Sí, porque la vida no para de subir. ¿Y qué decir de la gasolina? Puedes empezar para ahorrar por tu compañía de seguros y llamar para decirle 2 cositas. La primera, con el tiempo que llevo en esta compañía, podrías ayudarme a ahorrar, ¿no? Y la segunda, mira, yo me voy a la Mutua, porque ya saben que yo me cambié a la Mutua y además de tener descuentos en el carburante, me bajaron el precio de mis seguros, fuera cual fuera. Así que llame ya al 91 555 55 55 y empiece a ahorrar. 91 555 55. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Pues yo a los Países Bajos no me voy, pero me voy con CaixaBank a ver la prensa económica de hoy, que ¿de qué va a hablar? Pues de lo mismo de siempre, los del PSOE dando clases de economía. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Buenos días, Federico. Vamos rápidamente, es que me encanta el titular de Libre Mercado, que recuerda, pues hubo una época en que en España había minas y no era delito, ahora ya es delito. Ahora es delito, y en aquella época se bajaba un canario y si el canario, no sé si era que cantaba o moría o que se dejaba ponía, podía morir o ponerse malo, y dejaba de cantar. Y entonces había que subir automáticamente. En la mina había ahí grisú o lo que fuera. Había que salir. Bueno, pues Ferrovial, dice Libre Mercado, es el canario en la mina de la inseguridad jurídica. Invertir en España es un infierno, es una pieza en la que nos hablan del tsunami regulatorio, de los continuos cambios de fiscalidad y la aprobación de un sinfín de normas intervencionistas que lastran el crecimiento de las compañías y su propio desarrollo de negocio. Esto es así. Pensemos que hay compañías como Ferrovial que tienen que tener auténticos equipos de abogados que diariamente tienen que investigar en el BOE para ver cómo tienen que ir adaptando día a día, insisto, día a día, su estructura de negocio para no incurrir en ningún problema con alguna norma fiscal. Bueno, pues esto, que es lo que sucede en España, es uno de los motivos alegados por Ferrovial para marcharse y que tanto y tan mal ha sentado al gobierno. Aparte que es que en la Unión Europea uno vive donde quiere y trabaja donde le da la gana, pero ¿qué cree que es la Unión Europea? Ahora, sugieren que le han dado trato de favor, es decir, que se han corrompido, pues que se denuncien a sí mismos. Eso es. Porque hoy el país hace un alarde de prevaricación, achaca un alarde de prevaricación al gobierno para favorecer a Ferrovial, pues que lo digan ellos, además de Indra. Imagínate, si no tienen ya... Es que la actitud es mafiosa, es tanto que me debes si te vas, y luego escriba diciendo qué insensatos. Qué insensatos algunos. Sí, 17 subidas de las cotizaciones. Sí. 54 subidas de impuestos. Eso es, y luego que se van a quedar. Vamos con las noticias de cercanía, con la última ayer, el último rifirrafe, otra jovencita, yo no sé dónde la sacan, Ayuso, Elisa Vigil, ayer blandiendo el reglamento contra Monasterio. Realmente están purgando sus pecados.